¿Qué hubiera pasado si hubiera podido votar algunas veces más, ¿no? Todo lo que dio a este país, siendo que tuvo una sola posibilidad en su vida de votar. Es como que a uno le llama la reflexión, ¿no? Cuando escuchamos siempre la palabra de la compañera que por más que pase el año y los años sigue siempre tan vigente, ¿no? Y a partir de la consagración de estos derechos laborales y del derecho al acceso a la seguridad social, que es tan importante para todos nosotros, ¿no? Se construyó el baluarte de una nueva nación que tuvo a partir de ese momento un actor pleno que fue el movimiento obrero organizado. El nacimiento y el reconocimiento a partir de ese momento del sindicalismo como un espacio de discusión de poder en la Argentina. Y ahora, a mí me habían invitado hoy para hablar sobre la importancia de tener un espacio de género, ¿no? Y para eso creo que es muy importante hacerse una pregunta, y la pregunta es, ¿para qué sirve un departamento de género en un sindicato? Mónica Martínez hoy explicó muy bien para qué sirve y se está organizando para esa tarea que supongo que con el acompañamiento de todas ustedes va a ser una tarea que esperemos que no sea tan difícil como generalmente es iniciar algo. Hoy estamos haciendo historia en Luz y Fuerza. Y bueno, Mónica, te deseo mucha suerte para ese pedazo de historia que te toca vivir y que tengas fuerza y que seguramente te van a acompañar para que llenes a este sindicato de éxitos, ¿no? Te agradezco mucho, Patricia. Y entonces decía, ¿para qué sirve este departamento de género? Y yo decía, estos espacios que generan equidad, que generan igualdad de oportunidades, generalmente buscan hacer visible lo que está invisible, poner en discusión muchas de las cosas que a veces por la vida cotidiana, por el hacer cotidiano se van dejando de lado, ¿no? Y de alguna manera pone también o interpela los temas que todavía faltan resolver en la sociedad. Nosotros hablábamos de 1911 y muchos de los derechos de las mujeres se consagraron a fin de este siglo, ¿no? Todavía la Argentina no hace un siglo que las mujeres votamos. Entonces digo, todas estas cosas son cosas que se van avanzando a partir de generar estos espacios. Por ejemplo, las leyes de discriminación positiva son aquellas leyes que se sancionan para garantizar el derecho o el acceso a derechos de grupos vulnerables o grupos que se encuentran postergados, que de no existir no podrían ejercer sus derechos en plenitud. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, la ley de cupo femenino para integrar listas o cubrir cargos selectivos, lo que permite a las mujeres ser candidatas a las elecciones. Esa ley en Argentina se sancionó en el año 1993. Es una ley de discriminación positiva, que pone un cupo para integración de listas. La ley de cupo sindical femenino, sancionada en el año 2002, que también pone un cupo en la integración de las listas de los sindicatos, que muchos de los sindicatos de no estar no tendrían mujeres integrándolos. Entonces estas legislaciones permiten el acceso a ámbitos donde las mujeres pueden legislar, donde pueden poner opinión, donde pueden gestionar y los garantizan. Por eso se llaman de discriminación positiva, porque en realidad discrimina por sexo, pero garantiza oportunidades. Y suelen ser muy importantes cada una de estas leyes. Nuestra expresidenta Cristina Fernández ha sido una militante de la equidad de género, porque el género es femenino, masculino o la identidad sexual que cada uno defina tener. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces cuando se habla de género se cree que se habla de tema de mujeres. Y en realidad estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando de lo que cada uno de nosotros somos en la sociedad. Y desde ese lugar que ocupamos, los derechos que queremos y que obviamente tenemos derecho a acceder, ¿no? Y de alguna manera esa posibilidad de tener una identidad de género y ejercerla plenamente nos consagra como seres humanos y nos consagra también como ciudadanos. Esta presidenta sancionó leyes para garantizar que se lleguen a resultados
para dar igualdad de oportunidades y de trato, que fueron muy importantes, incluso algunas son únicas en América Latina y algunas también únicas en el mundo. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero no me quiero ir del foco porque nosotros hoy estamos acá en la Casa de los Trabajadores y de las Trabajadoras y estamos hablando de personas en situación de trabajo, ¿no? Y de las mujeres trabajadoras de nuestro pueblo en particular, que trabajan día a día no solo por el sustento de sus familias, sino también por el sustento de la sociedad. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El acto de trabajar no es un acto individual solamente, es un acto de construcción colectiva. En nuestro lugar de trabajo todos los días hacemos construcción colectiva cuando nos relacionamos con el otro. Aún falta mucho en cuanto a equiparación económica en el trabajo y participación en el poder real. Aún falta mucho en la construcción de empoderamiento político de las trabajadoras. Para ello es también muy importante poder democratizar el cuidado en el hogar. Y me quiero detener un poco en esto porque me parece que es la clave para generar equidad de género. Cuando hablo de cuidado en el hogar, me refiero a la crianza de los hijos, al cuidado de los enfermos y al cuidado de los ancianos, que culturalmente suele caer en responsabilidad de las mujeres. ¿Y por qué digo culturalmente? Porque pareciera ser que es una responsabilidad nuestra. Muchas veces en los cursos de delegados le digo a los compañeros, lo primero que le digo es ¿con quién dejaron sus hijos? Y todos me miran sorprendidos. Y le digo, ¿se sintieron muy mal cuando se fueron a la mañana? ¿Estaban tristes y angustiados? Y se ríen. Y yo digo, esa sonrisa tiene que ver con que ellos no tienen culpa cultural, ¿no? Porque está resuelto, el hombre tiene que ser el proveedor de la familia. Entonces esa culpa cultural no está y me puedo ir tranquilo. Nosotras las mujeres, obviamente que nos preocupa dejar a nuestros hijos, pero también es importante entender que el cuidado tiene que ser compartido y democratizado. Y para eso necesitamos de nuestros compañeros, ¿no? Que deben compartir con nosotras ese cuidado, porque eso también nos puede dar tiempo, por ejemplo, para participar en un sindicato, ¿no? Entonces, los hombres y las mujeres juntas, aliados, vamos a necesitarnos para poder lograr esto. Y en ese sentido, ¿qué les quiero decir? Hoy, por suerte, vemos muchos papás jóvenes acompañando a sus hijos al jardín, llevándolos al médico, cuidándolos en una plaza. Ha habido muchos cambios culturales y ha habido una fuerte organización dentro de las nuevas familias para que esto pase. Y eso es muy importante. A mí eso me llena de alegría y me gusta, aunque vieron que muerden la llave, no sé por qué muerden la llave y llevan el bolso acá, ¿no? Y se ordenan de una manera distinta, pero bueno, son algunos pasos muy importantes que se están dando. Y ahí las compañeras se ríen porque se deben estar acordando de algún caso. Otro hecho muy, pero muy importante que sucedió en el año 2008 es la jubilación de amas de casa, la sanción de la ley jubilatoria para el ama de casa. Es un reconocimiento histórico a todas las mujeres que hacen una gran labor de garantizar la reproducción. Si bien nosotros sabemos que muchas de nuestras compañeras se han jubilado con esa ley de forma injusta, porque no tuvieron nunca los aportes patronales, y muchas trabajadoras se jubilaron de amas de casa porque habían sido víctimas de fraude laboral, también permitió a muchas amas de casa jubilarse en el reconocimiento de una tarea invalorable que no estaba reconocida y que tiene un enorme impacto en la economía del país, como es tener el cuidado de los hombres y las mujeres del futuro. Nada más y nada menos que eso. Administrar la economía, la microeconomía y cuidar de los futuros hombres y mujeres de un país. Miren si esa tarea no tiene que ser reconocida. Eso ha sido un gran avance para las mujeres, como así también el Estatuto del Servicio Doméstico, único en América Latina. Se sancionó en Uruguay en el año 2006 y en Argentina en el año 2008, dando también el derecho a muchísimas mujeres que trabajaban en el ámbito privado
y que de otra manera no hubieran accedido a sus derechos y eran víctimas también de fraude laboral, de no poder tener licencia por embarazo, de no poder tener derecho a vacaciones, a no cobrar cuando los patrones se iban de vacaciones, porque no estaban trabajando. Y la verdad que fue visibilizar esta problemática de esa tarea también que es invalorable, que es el trabajo dentro de los hogares. Yo sé que aún falta mucho, ¿no? Y que ese camino es un camino de esfuerzo, de compromiso, que seguimos transitando entre todos y todas. En este marco, este aporte de la construcción de un país más equitativo en el ámbito laboral es estratégico. Por eso celebro el acierto de este sindicato en crear este departamento. Es muy importante, es histórico. Hay que aprovechar ese espacio y hay que ponerle militancia, hay que ponerle tiempo, hay que tenerle fuerza, hay que ponerle lucha. Es muy importante hoy tener un acto, a mí me parecía raro con una cinta de los colores del feminismo en una casa de los trabajadores, porque significa que hay cosas muy importantes que están pasando. Y celebrémoslas juntas y juntos, ¿no? Y aportemos para eso. Después podemos observar que siempre, como decía el video, cuando una sociedad crece, se producen cambios sociales profundos para el bienestar del pueblo. Es cuando se avanzan en derechos, y generalmente cuando se habla en derechos de las mujeres. En países como Noruega, Suecia o Holanda, el 50% de los cargos públicos están ocupados por mujeres. Son países que tienen pobreza cero y tienen muchas veces hasta 1 año y 8 meses de licencia por maternidad, porque se ha comprobado que eso garantiza menor enfermedad de los niños, menor utilización de hospitales, mayor desarrollo intelectual. Entonces, todas estas cosas son muy importantes para que las tengamos en cuenta. Y por otro lado, quería decirles, una vez escuché a decir a Cristina Fernández que no había que tenerle miedo a mayor participación y mayor democracia cuando se había aprobado el voto de los jóvenes a los 16 años. Es algo que yo comparto profundamente. No solo no hay que tenerle miedo a la mayor participación y a la mayor democracia, sino además tenemos que garantizar la socialización del conocimiento, la formación de cuadros gremiales para democratizar el poder en un momento histórico que necesita el compromiso de nuestros jóvenes, para seguir cuando nosotros ya no estemos conduciendo las organizaciones que tan caro le han costado al movimiento obrero. Hemos escuchado un ratito de historia, ¿no? Pero cada una de nuestras organizaciones, este poderoso sindicato Luz y Fuerza, ha sido la vida de muchos de nuestros compañeros. ¿Y por qué digo garantizar la participación? La gente no nace sabiendo participar. No es que un día nos levantamos y sabemos dónde participar, a dónde ir, qué hacer. Eso se aprende y es una práctica. Y necesitamos garantizar los lugares donde se puedan ir a hacer esas prácticas, donde se pueda aprender. Muchas veces se le echa a los jóvenes la culpa de no participar o no comprometerse. Y yo me pregunto, ¿generamos los espacios suficientes para que los jóvenes se expresen, para que estén, para que digan lo que piensan, para entender esa nueva identidad que tienen los jóvenes con redes sociales, con una cantidad de cosas que a veces a nosotros nos cuesta todavía entender? Por eso me parece tan importante, y ahí cierro la pregunta que nos habíamos hecho, ¿para qué sirve generar un departamento de género en un sindicato? Sirve para eso, para generar espacios de expresión y participación. ¿Qué son esos espacios? Los que los trabajadores y trabajadoras decidan construir. Ustedes eso lo saben mejor que yo, porque es la práctica que hacen todos los días. Y después me quiero referir un ratito en particular para cerrar, porque yo me quedaría hasta la noche hablando, pero quiero referirme muy especialmente a las compañeras que son militantes de este gremio, ¿no? Y a las que han venido hoy. No sé si hay alguna que ha venido por primera vez a un acto. ¿Hay alguna que vino hoy por primera vez? Bien, muy bien, compañera, la felicitamos. A esta compañera que ha venido hoy por primera vez, ¿no? A dar tus primeros pasos en la militancia sindical.
cada minuto que nosotras invertimos en nuestra militancia para el bienestar de nuestros hijos y nuestras hijas, piensen que es un minuto muy bien aprovechado. Es un tiempo ganado para la equidad que no es postergación de la familia, ¿no? Como muchas veces nos quieren decir. La militancia no es postergar la familia. No nos debe de cargar de culpa, que es lo que nos han enseñado a las mujeres. Es un tiempo dado para ser más libres, para ser más plenas, para ser más humanas. Es construir presente y dejar futuro. Por eso, mis felicitaciones a este enorme avance en la persona acá de la compañera, como decíamos, de Mónica, que la vemos muy entusiasmada, con mucha energía, que la va a necesitar para todo este nuevo camino que se inicia. Y no quiero decir una triste frase, estamos condenados al éxito, no sé si alguno la recuerda, pero creo que sí, estamos condenados a que vaya bien cuando se hacen este tipo de trabajo, ¿no? Y desde donde sea vamos a estar todos y